Vamos a orar, hermanos. Padre, ¿qué será, Señor, de nosotros si predicamos, Señor, sin tu ayuda, Señor? Sin depender de ti, Señor. Señor, usa tu palabra, Señor. Usa tu palabra. Hazla prosperar, Señor. Hazla prosperar, Señor, en nuestros corazones. Oh Señor, consuela, reprende, exhorta, Señor, por tu Santo Espíritu, convence de pecado, Señor. Atrae, Señor, hacia ti, a tus escogidos, atráelos hacia ti, Señor. Abre ojos, abre oídos, Señor, por tu palabra, por tu palabra. Por favor, Señor, que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Pueden sentarse, hermanos. El contexto de Isaías, hermanos. El contexto de Isaías es una donde tanto el pueblo de Judá como el pueblo de Jerusalén estaban teniendo una prosperidad material muy buena. La economía en estos dos lugares estaba siendo próspera. Y debido a esto, hermanos, es que se ve el reflejo en la manera en la que el pueblo comenzó a conducirse. De manera que conforme la prosperidad en estos pueblos subía, su vida espiritual se fue relajando y cayendo. Ellos comenzaron y aprendieron a confiar en ellos mismos más que en el Señor. Isaías, hermanos, es llamado por algunos como el mini evangelio del Antiguo Testamento. Y si usted no lo había considerado, Isaías también, hermanos, es de los más citados por Cristo. De los más citados por Cristo. De manera, hermanos, que el libro de Isaías cobra una importancia
porque tiene una gran relevancia dentro del canon bíblico, de manera, hermanos, que nosotros pudiéramos estar hablando de una forma muy explícita de Cristo a través de este libro. Muy explícita, entendiendo que todo habla acerca y apunta hacia Cristo, pero también debemos ser honestos que no todo habla tan explícitamente de Cristo como lo hacen algunos otros textos. Bueno, Isaías, hermanos, tiene bastante textos que habla explícitamente acerca de la obra, de su muerte, de su resurrección, de Cristo. Pero ahora, hermanos, tenemos delante de nosotros un texto muy conmovedor. De hecho, me atrevo a decir que uno de los más conmovedores en Isaías respecto al amor de Dios que llama a los suyos a venir hacia Él. Hay invitaciones a las cuales usted puede simplemente rechazar. Hay invitaciones que usted simplemente pudiera pasar por alto. Pero hay invitaciones que usted debe tomar con consideración y con una gran seriedad. Hermanos, esta que tenemos delante de este texto es una de ellas. Es una de ellas. Vamos a dividir, hermanos, el sermón en 3 encabezados. En el primer encabezado miraremos la invitación a disfrutar de la gracia de Dios, del versículo 1 al versículo 5. El segundo encabezado miraremos el periodo y las condiciones de esta invitación, del versículo 6 al versículo 9. Y en el tercer encabezado miraremos los resultados de atender esta invitación, versículo 10 al versículo 13. Comencemos, hermanos, con la invitación a disfrutar de la gracia de Dios. Dice el versículo 1, a todos los sedientos. Hermanos, esta invitación, aunque es un llamado general, como lo vamos a ver, también es específico. Aquí Isaías no nos está diciendo particularmente quiénes son los sedientos, sino que está diciendo a los sedientos. A los sedientos. Es a ellos a los que se le hace la invitación de venid a las aguas. Venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Vino y leche. ¿Ha considerado, hermanos, que una de las grandes doctrinas distintivas reformadas tiene que ver con la elección incondicional? ¿Tienen que ver con la expiación limitada? O como Sproul la llamaba, la expiación eficaz. Es decir, hermanos, creemos que Dios ha escogido solo a algunos para ser salvos y creemos que Cristo solo ha muerto por algunos. Ahora, esto pareciera, o creer esto, pareciera que quita la responsabilidad al hombre de venir a Él. Pero textos como Isaías, como estos textos, nos enseñan, hermanos, que estos textos o estas doctrinas no quitan ninguna responsabilidad al ser humano de responder la invitación. Al contrario, la agrava. La agrava. Isaías nos recuerda que Dios no solo llama a sus escogidos a venir a Él, Él llama a todos a venir a Él, a todos a venir a Él. Y Isaías, hermanos, comienza este capítulo haciendo el llamado universal de venir a Dios a todo aquel que tiene sed. A todo aquel que tiene sed, a todo aquel que tiene hambre de probar la bondad de Dios. El llamado que Isaías está haciendo es a venir a Dios cual recién nacido, a probar del alimento que necesitan para vivir y crecer en el Señor. Leche. A probar la leche que tiene Dios para nosotros. Ahora, yo no sé, hermanos, si ustedes al leer este versículo, a todos los sedientos, venir a las aguas, no sé si a usted se le vino la misma invitación que Cristo hace en el Evangelio de Juan, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí.
O Apocalipsis capítulo 22, y el que tiene sed, venga, y el que desea, venga, que tome gratuitamente del agua de la vida. Vea que el antiguo pacto con el Nuevo Testamento es consistente. El llamado es general. General. Todo aquel que tenga sed debe venir. Ahora, este llamamiento, hermanos, son dirigidas a personas sedientas. Ahora, cuando hablamos de sedientos, no estamos hablando de esta sed natural que nosotros tenemos, que podemos saciar con una botella de agua. No, hermanos, se habla de una sed que no es capaz de saciarla, sino solo Cristo mismo. Sino solo Cristo mismo. Considera entonces el tipo de sed que se está relatando aquí, una sed espiritual. Una sed espiritual. Una sed, hermanos, que siendo espiritual es incapaz que nosotros siendo carnales, podamos satisfacerla. Hermanos, el hombre ha intentado satisfacer esa sed y ha creado para sí mismo cisternas rotas, dice Jeremías, que no retienen el agua. Ellos ven el agua, ven el cántaro, pero cuando desean beber de esa agua, el agua se ha ido. El agua se ha ido. Son cisternas rotas que no satisfacen y que en lugar de satisfacernos, nos desalientan y nos llevan a un fracaso. Y esto es, hermanos, porque no hay una cisterna, no hay un océano, no hay un mar que pueda tener la suficiente agua para satisfacer a un corazón que ha sido creado para Dios. Que ha sido creado para Dios. Esa sed solamente la encontramos satisfecha en Cristo. Ahora, no solamente se nos habla de que es un llamado universal, sino que vea que nos dice que es un llamado, una invitación sin méritos. Sin méritos. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hermanos, Isaías está llamando a los sedientos, pero ¿qué es estar sediento? ¿Qué es estar sediento? Bueno, vea el texto, hermanos, tiene en mente a personas que entienden que la leche, que el vino, que el pan que ellos necesitan, no hay el suficiente dinero que ellos puedan tener en sus bolsillos para comprarlo. Por lo tanto, la invitación es venir a comprar sin dinero. No necesitas dinero. No necesitas méritos para ser saciado por Cristo. Tan solo venid a Él como un pobre, como alguien que no tiene otro refugio, que no tiene a dónde ir. Es el requisito para acercarnos hacia Él. Esos son los sedientos, aquellas personas que no ven nada en sus bolsillos que puedan dar para saciar su sed. Son aquellas personas que reconocen su fracaso para poder salvarse, para poder justificarse. Hermanos, el Señor no recibe a aquellos que quieren ir a Él con las manos llenas. Como aquel que dijo, ¿no? Señor, yo hago esto, yo hago el otro. O el hombre rico, el joven rico que le dijo, Señor, todo esto yo lo he guardado. Yo lo he hecho. Personas que intentaron ir a Cristo con sus manos llenas.
Hermanos, es necesario reconocer que no hay méritos que puedan atribuirnos a nosotros mismos para que Dios quiera o deba salvarnos. Todo el mérito, toda la gloria debe ser dada a la fuente de vida eterna, Cristo Jesús. Toda la gloria debe ser para el Señor de la viña, para aquel que la ha trabajado, para aquel que la ha vivificado, para aquel que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Es para Él toda la gloria, de manera que si tú vienes con ciertos méritos esperando recibir gracia, automáticamente tú estás descalificado. Porque la gracia se recibe con las manos vacías. Podemos intentar justificarnos a nosotros mismos, pero terminaremos insatisfechos. Y si tú estás sin Cristo hoy, debes de entender esto. No hay un solo mérito que tú puedas hacer para que Cristo te salve. De hecho, hermanos, es todo lo contrario. Necesitas reconocer que no tienes nada en ti mismo que pueda conmover a Dios para salvarte. Lo mejor que tú puedes hacer el día de hoy es reconocer que no puedes hacer nada. Que no puedes hacer nada. El Señor está pidiendo que inclines tu oído a su palabra. Que inclines su oído hacia Él. Para que puedas disfrutar de la gracia que Dios puede darte. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, inclinad vuestro oído, venid a mí, hermanos. No hay un lugar geográfico donde Cristo te pide ir a Él. No es un punto geográfico, es un estado del corazón que comienza a poner atención a su palabra. Esa es la cuestión. Oíd mi palabra y venid a mí están siendo usados como sinónimos. Tú vienes a Cristo cuando comienzas a poner atención a su palabra. A veces decimos, vengan a Cristo. Y la gente pudiera pensar, bueno, ¿hacia dónde? ¿Dónde está? Algunas personas tienden a poner un altar, así le llaman ellos, y los pasan, y para ellos es como un símbolo de que viniste a Cristo. No necesariamente. No necesariamente. Aquí Isaías está diciendo, oídme, oíd la palabra, venid a mí, venid a Él. Sinónimos, hermanos. Venir a Cristo es oír su palabra, poner atención a su palabra. ¿Deseas comer del bien del Señor? No pienses que tienes lo suficiente. ¿Deseas ser satisfecho en Él? No pienses que lo tienes en ti mismo. Necesitas arrojarte a los pies de Cristo y dejar que Cristo ponga en ti su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Necesitamos descansar en Él, en otras palabras. Necesitas dejar de insistir en que tú puedes hacer las cosas por ti solo y comenzar a dejar que el Señor comience a obrar en ti y que haga las cosas Él en tu vida. Necesitamos derribar todas las formas en las que nos hemos querido justificar. Y hermanos, esto incluye también a creyentes. Esto incluye también a creyentes. Muchos estamos insatisfechos con la vida cristiana que vivimos. ¿No es verdad? Sentimos una carga, sentimos un peso, sentimos que es una carga el orar, una carga el leer la palabra. ¿Sientes eso? Hermanos, eso no debería ser. Eso no debería ser. Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué sientes ese peso? Porque lo estás cargando tú. Buscamos justificarnos a nosotros mismos.
Ahora no solo es una invitación universal, no solo es una invitación sin méritos. Hermanos, también el texto nos deja ver que es una invitación a un pacto con Cristo. A un pacto con Cristo. Esta invitación no es la de un amigo que te hace de venir a Él y después te dice, sabes que si quieres o no quieres está bien, o no pasa nada si no vas. No, esto es una invitación profunda, donde si tú vienes, hay una unidad, una profundidad en ese pacto. Porque Dios promete hacer un pacto contigo. Y Él promete ser tu Dios y nosotros prometemos ser su pueblo. Ahora, vea que se habla de un pacto eterno. Versículo 4. Perdón, versículo 3, al final, vamos a ponerle en el encabezado 3, dice, y haré con vosotros pacto eterno, y luego las especifica, las misericordias firmes a David. Ahora, hermanos, ¿a qué pacto eterno se estará refiriendo este texto? Hermanos, sin duda, si estamos hablando de gracia, sin duda no está hablando del pacto de obras. Y sin duda no está hablando del pacto mosaico. Hermanos, es una referencia al pacto de gracia. Al pacto de gracia. Revelado aquí en Isaías, ese pacto que fue anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, y fue establecido a través de la muerte de Cristo. Hermano, ese es el pacto. Ahora, es llamado también, hermanos, el pacto de David. El pacto de David. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es llamado el pacto de David? Hermanos, porque ese pacto que Dios haría con Cristo vendría a través de la descendencia de David. Y Cristo vino a través de esa descendencia de David. Ahora, la invitación dice que incluye las misericordias firmes a David. Estas misericordias pueden ser llamadas ahora actualmente como la justificación, la regeneración, el perdón de pecados, todas esas bendiciones que fluyen del pacto de Cristo, de estar en ese pacto de gracia, se llaman las misericordias de David. John Hill, hablando acerca de esto, dice, todas estas misericordias fluyen de la mano clavada de Cristo y por medio de ellas llegan a su pueblo. De manera, hermanos, que este pacto, hermanos, o esas bendiciones de este pacto no son necesariamente porque tú lo has hecho o tú lo has logrado, sino que es un pacto, hermanos, que surge de la sangre y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todas estas misericordias son dadas y aplicadas a todo aquel que viene a Él, a todo aquel que escucha su voz y viene a Él. Y esta invitación, hermanos, no es étnica. No es étnica, esta invitación no es étnica. Isaías, hermanos, está viendo a David como el tipo de Cristo. Como el tipo de Cristo, donde el cumplimiento de todas las promesas hechas a David se cumplen en Cristo. Y una de esas promesas que Dios le hace a David es que de su descendencia levantaría a un rey del cual el reino no tendría fin. Es verdad. Y tal como se lo prometieron a David, nuestro Señor lo cumplió. De ahí, hermanos, que el versículo 4 dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Pregunta, hermanos, ¿fue David ese testigo a los pueblos? ¿Fue David ese jefe? ¿Fue David ese maestro a las naciones? No, no, hermanos, no lo fue. Hermanos, entonces, ¿qué tiene en mente aquí Isaías? Isaías no tiene a David en su mente. Él tiene en su mente a esa figura de lo que vendría a ser Cristo en un futuro. Hermanos, se está hablando aquí de Cristo. Cristo, hermanos, es
ese testigo, ese jefe, ese maestro. De tal manera, hermanos, que me dice, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Hermanos, está hablando de los gentiles. Está hablando de esa profecía de los que gentiles vendrían a él. Hermanos, ciertamente los gentiles no vienen a David. Los gentiles vienen a Cristo. Nosotros fuimos a Cristo. Hermanos, es una forma de hablar de Cristo. Gentes que no conocieron correrán a ti. Hermanos, qué belleza de promesa, hermanos. Qué belleza de promesa, hermanos. Por eso estamos aquí. Ahí estabas tú. Entre esa gente que correría hacia Él. Gente que no le conocimos en otro tiempo y que no éramos conocidos. Ahora, hermanos, cuando se habla de que no conocieron, es como si Cristo dijeran que no nos conoció, hermanos. Es en un sentido pactual. Ciertamente, hermanos, antes de que Cristo viniera, la palabra de Dios, los oráculos, como los dice Pablo en Romanos capítulo 2, me parece, estaban ahí en Israel. Pero una vez que Él muere, Él derrama su sangre, no por una etnia, sino por todo aquel que le invocare. Por todo aquel que le invocare. Gente desconocidas para Dios, en un sentido personal y salvífico, correrían a Él. Ve entonces, hermanos, que el llamado no es solo para algunos. Todos pueden venir a Él. Todos pueden venir a Él. La pregunta es, ¿quiénes quieren venir a Él? Hermanos, simplemente los sedientos. Los sedientos. Y si tú estás sediento el día de hoy, puedes escuchar la voz del Señor haciendo eco a través de este pasaje, llamándote hacia Él. Si tú estás insatisfecho en tu vida, aún siendo creyente, ven a Él. Ven a Él. Descansa en Él. Confíale en Él. Confía en lo que Él ha hecho. Confía en su sabiduría para guiarte. Reconoce que no tienes nada en tu bolsillo. No tienes dinero. No tienes argumentos para convencerle. Necesitas ir por gracia. Necesitas llegar a Él por gracia. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. El periodo y las condiciones de la invitación. Versículo 6, hermanos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, qué precioso es escuchar estas invitaciones a disfrutar de la gracia. Pero Isaías, hermanos, juntamente con esto, nos observa que es una invitación que debe de atenderse con urgencia. Pues aunque es universal, también es por tiempo limitado. También es por tiempo ilimitado. Nos recuerda Isaías que debemos ir a Dios mientras pueda ser hallado. La implicación de este texto es que llegará un punto donde Él simplemente no le podremos buscar. No le podremos buscar. Por tanto, hermanos, el punto de este versículo es buscar a Jehová con urgencia, desesperadamente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ha perdido dinero, ha perdido su credencial, ha perdido su celular? Y hasta se asusta, ¿no? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está el celular? Y comenzamos a buscarlo por uno u otro medio y estamos y buscamos desesperadamente, hermanos. Si así buscáramos al Señor, creo, hermanos, que nuestra vida sería otra.
Y eso es lo que tiene Isaías en su mente. Hay una necesidad de buscar al Señor porque llegará un momento donde no podremos hallarle. De verdad, hermanos, llegará un punto donde no podremos hallarle. O mejor dicho, que llegará un punto en lo que Él se deje hallar por nosotros. Él se deje hallar por nosotros. Hermanos, el tiempo de esta invitación es limitada. Y qué duro, hermanos. Es que duro cuando esa invitación llega a su fin. Proverbios, hermanos. Vayamos a Proverbios un momento. Proverbios capítulo 1. Versículo 24 al 33. Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 33. Dice la palabra del Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mis reprensiones no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, qué duro pasaje. Qué duro pasaje, hermanos. Hay un punto, un fin al llamado que Dios puede hacerle a un hombre de venir a Él. Llegará un punto donde simplemente Dios cierre su oído. Y por eso, hermanos, es la urgencia. Nadie debería confiar en que la misericordia que hoy tiene en su mano estará el día de mañana. Nadie debe de confiar que la misericordia que le ha sido depositado en este día de escuchar su palabra, de estar en un lugar escuchando su consejo, estará el día de mañana. Debemos atesorar su palabra y abrazarla hoy. Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 6. Versículo 4 al 8, hermanos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo guardaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y al fin es ser quemada. Hermanos, tanto Proverbios como Hebreos nos dice, hermanos, que hay un punto entre el llamado de Dios y su paciencia. Hay un punto donde simplemente pasamos su paciencia y Él deja de llamar. Él deja de llamar. Vea la idea que tiene el versículo 7 y 8. Tiene la idea de un terreno donde la lluvia está constantemente cayendo sobre ese terreno. Y el autor a los Hebreos tiene la idea de que un terreno, una tierra donde cae la lluvia y constantemente está siendo labrada y comienza a dar un fruto, dice, esa tierra es bendecida.
pero también tiene en la mente un terreno donde por más que se le labra, por más que se le abona, por más que se trabaja, por más que llueve, esa tierra solo produce espinos y abrojos. Espinos y abrojos. Hermanos, está hablando de hombres, está hablando de personas que constantemente están siendo expuestos a la palabra del Señor, que constantemente están bajo la predicación, pero que no producen nada, que viven apáticos y que llega un momento, hermanos, que solo Dios conoce cuándo es, en que simplemente ya no hay un llamado para ellos. Ya no hay un llamado. Cierra el corazón del hombre y lo deja a sus propias pasiones. En el Progreso del Peregrino, hermanos, si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Hay una escena donde este cristiano llega a un castillo y dentro del castillo está un hombre enjaulado. Y cuando le preguntan, oye, ¿y este por qué está aquí? Y él dice, pequé contra la gracia de Dios. Pensé, estaba seguro y dejé de atender a su palabra, dejé de atender sus ordenanzas, sus mandamientos. Y de pronto me encontré aquí. Para mí ya no hay escapatoria. Hermanos, ciertamente es un corazón enjaulado. Una persona a la que Dios deja de llamar internamente en sus corazones. Ahora considera la cantidad de personas que parecían que caminaban bien por el camino angosto, fiel al Señor, fieles a su palabra, y de pronto se alejaron. Y ahora los ves viviendo vidas impías abiertamente, como si nunca hubiesen conocido del Señor. Hermanos, no podemos pensar que nosotros estamos exentos de esa situación. No, hermanos, si nosotros nos descuidamos, si nosotros nos deslizamos, como dice el autor a los Hebreos, podemos caer igual o peor que ellos. De manera, hermanos, que tanto Proverbios como Hebreos es una advertencia seria para nosotros de prestar atención a su palabra, de prestar atención a sus ordenanzas, a nuestra vida espiritual y de atender la voz de Dios. No sea, dice el autor de los Hebreos, que nos deslicemos. Y ese deslizar, hermanos, es una palabra que se utiliza para cuando las barcas las amarran. Y cuando las sueltan, se dice que ellas se deslizan a mar abierto. Esa es la idea, hermanos, que tiene el autor. No sea que nos deslicemos y de pronto no encontremos una brújula donde encontrarnos. ¿Cómo lo atraemos? Debemos atender entonces, hermanos, la invitación de Dios, porque esa invitación no es permanente. Y quizás hoy puedes sentir pulsadas en tu corazón que te dicen, necesito ir al Señor, necesito ir a Él, necesito restaurar mi corazón, necesito levantar mi amor por el Señor, por la iglesia, por su palabra, por la oración, necesito avivar esta llama que hubo en algún momento en mí. Puede ser que aún sientas eso. Y eso es algo, hermanos, que puede darnos la luz de que el Señor no ha terminado con nosotros. Atiende ese llamado. Atiende ese llamado. Ahora, no solamente es que la invitación no es permanente, también el texto nos deja ver que la invitación exige arrepentimiento. La invitación exige arrepentimiento. Esta invitación que Dios está llamando es una búsqueda sincera. Dice Calvino en su comentario que esta invitación hay una forma de recibirla. Hay una forma de recibirla y esta es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios nos llama a abandonar nuestro camino y nuestros pensamientos para contemplar los suyos.
Piensa, hermanos, cómo hay incrédulos que claman al Señor. Claman al Señor para ser liberados. Claman al Señor cuando están en angustia. Claman al Señor cuando ellos creen que ya lo han perdido todo. Hermanos, Isaías no tiene esto en mente, ni menos el Señor, cuando está hablando de ir hacia el Señor. Él está hablando de ir y clamar al Señor, pero con una piedad sincera, una búsqueda sincera, una piedad sincera. Por ello es que Él dice, deje el impío su camino. Búscame sinceramente. Deja de abrazar tu forma de vivir, tu manera de pensar, y búscame sinceramente. Deja los pensamientos vanos y búscame sinceramente. Hermanos, los hipócritas también saben orar. Los hipócritas también saben clamar. Pero la búsqueda interna sincera solo se halla en aquellos hermanos. ¿Quiénes? Los sedientos. Aquellos que están verdaderamente sedientos. Hermanos, no es un sediento el que dice serlo. Hermanos, ¿cuántas personas dicen, ay, me encantan las cosas del Señor? Me agradan las cosas del Señor. Incluso cuando yo me convertí, no sé si a algunos les he contado, todos me decían, estás en el mejor camino, me decían. Personas de mi trabajo, qué bueno que tú tomaste esa decisión. Y yo me preguntaba, ¿y ustedes? Si es una buena decisión, ¿por qué ustedes no están ahí? Si es lo mejor que pude haber tomado, ¿por qué ustedes no han tomado esa decisión? Hermanos, ellos también quieren las bendiciones de Dios a Dios mismo. Los hipócritas también saben clamar. Pero solamente los sedientos, los que internamente de verdad desean estar con el Señor, son hallados, son llamados. Ahora, el mandamiento aquí, hermanos, el llamado es a dejar el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ambas cosas, hermanos, está refiriéndose a lo mismo. Es una repetición. Abandonar el camino, abandonar nuestros pensamientos son formas de hablar, nuestras maneras de conducirnos, nuestra manera de vivir, todo lo que somos en nosotros mismos. Y el mandamiento es volver de esos caminos y esos pensamientos a los de Dios. A los de Dios. Vivir a la luz de los mandamientos del Señor, no a la luz de nuestros pecados. Ahora, vea, hermanos, que el punto de este texto, hermanos, es que podemos volvernos a Dios porque sus caminos no solo son diferentes a los nuestros, no solo son diferentes, hermanos, son opuestos. Son opuestos. Los caminos del Señor y nuestros caminos son opuestos. Nuestros caminos y nuestros pensamientos son conforme a nuestra naturaleza. De ahí, hermanos, que nos habla de impío, inicuo. Deje el impío sus caminos, deje el inicuo sus caminos. Hermanos, sin Cristo, ¿qué otro tipo de descripción podrían darle a mi forma de vivir? Sino impío, sino inicuo. Pero cuando hablamos de los caminos del Señor, los pensamientos del Señor, también debemos verlos que estos caminos y estos pensamientos son conforme a su naturaleza. Derivado de eso, hermanos, es que Él menciona, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Se da cuenta? Tu forma de vivir, tu forma de ser, tu forma de proceder no es la misma forma de proceder. El Señor tendrá misericordia porque Él no es como tú. El Señor te recibirá en misericordia porque Él es diferente a nosotros. Ese es el punto.
Ese es el punto del texto. Podemos ir a Cristo, podemos ir hacia Él, porque Él está presto para perdonarnos. Ninguno en el tribunal de Dios podrá decir que fue a Cristo y fue rechazado. Ninguno. Él está presto para perdonarnos, hermanos. Me atrevo a decir, hermanos, que Él está más presto en perdonarnos, de perdonar al impío, de lo que ellos están prestos en volverse sus pecados. Y hermanos, esa es la razón por la que su pecado se engrandece. Porque Él ha llamado y ellos no han contestado. En el tribunal de Dios, hermanos, no existen los inocentes fuera de aquellos que han sido justificados por Cristo. Ciertamente, hermanos, sus caminos y sus pensamientos de nuestro Señor son infinitamente mayores que los nuestros, porque su compasión y su misericordia son infinitas. Son infinitas. El hombre, hermanos, es prontamente ofendido, rápidamente ofendido y con gran dificultad perdona. Gloria al Señor, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él es misericordioso y compasivo con los que le invocan de veras. Está pronto a la misericordia, pronto al perdón. Y por tanto, hermanos, el llamado al pecador de venir a Él cobra un gran sentido. Cobra un gran sentido. Y con esto, hermanos, pasamos a nuestro tercer encabezado, hermanos. Los resultados de atender la invitación. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerán cipres, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Su compasión, hermanos, su misericordia nos recuerda que aún podemos escuchar su voz. Que aún podemos escuchar su voz y podemos ir a Él. Aquí, hermanos, Isaías compara el propósito de la lluvia al venir a la tierra con el propósito que tiene su palabra. Y dice que la lluvia, hermanos, no viene sin un sentido a la tierra. Es decir, cuando Dios hace llover, el punto también tiene que ver con esa misericordia y esa oración de dar el pan de cada día. Hermanos, la lluvia cae al suelo, las personas siembran, tratan la tierra y comienza a dar el fruto. De manera, hermanos, que la lluvia tiene su propósito. Al regar la tierra, al hacer germinar la semilla, al traer alimento, tiene ese sentido. De la misma manera, dice Isaías, la palabra de Dios no es enviada al azar, sino que será prosperada para aquello a lo que fue enviada. Hay un propósito. Hay un propósito cuando su palabra es predicada. Y ese propósito, hermanos, es llamar. Llamar a venir a Él. Y es precisamente, hermanos, lo que Él está haciendo aquí. Su palabra está llamando a venir y a ponerse a cuentas delante de Dios. Y lo que Dios está prometiendo aquí es que Él va a prosperar esa palabra. Va a hacer algo, hermanos. La palabra de Dios no queda infértil. Nunca queda infértil. O el impío se arrepiente y Dios cumple su palabra de perdonarlo,
Si éste no se arrepiente, entonces terminará endurecido y no hallará al Señor. Y en ese mismo sentido prosperará su palabra. Prosperará su palabra. Hermanos, el Señor nos está llamando por su palabra escrita a venir a Él. Si tú vienes a Él, Él honrará su palabra. Él honrará su palabra y cumplirá ese propósito en tu vida. Y si tú te arrepientes, Él será compasivo contigo. Él será misericordioso contigo. Pero si tú no te arrepientes, solo estarás dando un paso más a un endurecimiento en tu corazón. Que más tarde será más complicado que tú escuches algo. Que tú digas, eso ya lo había escuchado. Eso ya lo había escuchado. Hermanos, el Señor hará prosperar su palabra. Pero no solamente eso, hermanos. Él promete que si atendemos la invitación, tendremos alegría y paz. Alegría y paz. Versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Ahora, hermanos, algunos comentaristas están de acuerdo porque Isaías fue escrito antes de la cautividad. Algunos creen, hermanos, que Isaías simplemente está viendo a un futuro en el 586 cuando serían llevados a cautiverio. Está viendo como en un futuro decir, van a salir de esta manera y van a regresar en paz. Y van a regresar de esta manera. Algunos comentaristas ven este texto como una profecía de lo que va a suceder en un futuro, que ellos van a tener que salir exiliados y van a regresar en alegría, en paz. Sin embargo, hermanos, ya sea que esto sea así o no, no podemos negar que ciertamente, hermanos, un corazón que no está en Cristo es un corazón infeliz. Un corazón que está sediento es un corazón infeliz. Porque la felicidad, la verdadera felicidad, proviene de ser saciados de Dios, del bien de Dios. Y hermanos, sea ese el contexto histórico o profético, aquí, hermanos, hay una promesa de felicidad a todo aquel que se vuelva a Jehová, a todo aquel que deje su camino y busque los caminos del Señor, a todo aquel que sea abrazado en misericordia y compasión por Dios. La alegría y la paz es el estado de todo aquel que ha conocido al Señor, o por lo menos debería serlo. Por lo menos debería serlo. Hermanos, cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de paz, no estamos o no tenemos en mente, hermanos, una persona que está todo el tiempo feliz. No, nunca le pasa nada, ¿no? Él está todo bien, ¿no? O alguien que, como estos budistas, ¿no? Que se meten a un cuarto en la naturaleza y ellos sienten esa paz. No estamos hablando de eso, hermanos. Y yo no creo que Isaías esté hablando de eso, hermanos. Está hablando de esa alegría, hermanos, de personas que han sido saciadas. Lo dijo Cristo, bienaventurados los que tienen sed, porque serán saciados. Porque serán saciados. Bienaventurados, felices, 3 veces felices, aquellos que son saciados, aquellos que tienen sed y son saciados. Es esa la felicidad, hermanos, de la que se está buscando. La felicidad que resulta de un corazón que ha sido perdonado, de un corazón que ha sido justificado. Y esa paz, hermanos, se refiere a esa paz que nosotros podemos tener con Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, esa paz que solo podemos encontrar en Cristo. Es una paz con Dios. Deseas paz, deseas felicidad en tu vida, hermano, estas cosas se buscan en Cristo, no en las cosas materiales. No en las cosas materiales. Y por último, hermanos, otro de los resultados que menciona Isaías de atender la invitación es una verdadera prosperidad en el Señor. Recuerden, Isaías está profetizando a un pueblo
parecía que lo tenía todo. Que parecía que lo tenía todo. Una verdadera prosperidad siempre, hermanos, va de la mano del Señor. Va de la mano del Señor. Dice el versículo 13, en lugar de zarza crecerán cipres, en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Todos aquellos, hermanos, que vengan a Él, Dios promete guardarnos hasta el fin. Hasta el fin. Y aquí, hermanos, este resultado, esta promesa es de todo aquel que viene a Él, llevarlo hasta el fin. Llevarlo hasta el fin. Pero, ¿de dónde saco eso, hermanos? ¿De dónde saco que esta es la enseñanza del versículo 3? Hermanos, volvamos a leer y pongamos un poquito de referencia a lo que hemos visto en otros pasajes. En lugar de zarza, crecerán cipres, y en lugar de ortiga crecerán arrayán. Hermanos, ¿cuál fue la maldición que se le dio al hombre en Génesis 3? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Es decir, hermanos, que esa zarza y esa ortiga son el fruto de la maldición. Y sin embargo, Isaías está viendo un reajuste en la que en lugar de haber eso, habrá otra cosa. Y eso, hermanos, solo sucederá cuando la creación sea redimida. Solo cuando la creación sea redimida. Hermanos, se está prometiendo un reverso a la maldición que la tierra tomó. En lugar de producir arbustos como la zarza o plantas incómodas como la ortiga. Hermanos, la ortiga es una planta que al tacto te da comezón, te da rasquera. Y lo que él está prometiendo es, en lugar de esto, habrá esto. Ahora, para producir cipres, cambiaría la zarza por cipres. Esos cipres, hermanos, es un árbol alto, como una especie de pino recto, que es asociada con la eternidad. Usted los ha visto en los panteones. Esos pinitos así delgaditos están asociadas con la eternidad. Un árbol alto, recto, y ese, hermanos, es la razón por la que se usan los panteones. Y la arrayán, hermanos, es una planta comestible y medicinal. De manera, hermanos, que este texto nos apunta por un lado al cumplimiento de guardarnos hasta el fin, hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Para su gloria, para su alabanza por medio de Cristo. Hermanos, si nosotros venimos a Él, no es solamente que Dios hace la invitación para después dejarte a tus expensas. Dios hace la invitación porque Él promete guardarte. Aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Hasta que estemos delante de su presencia por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Si el Señor ha comenzado la obra en ti, Él la terminará. Él la terminará. Pero por otro lado, hermanos, creo que este texto también pudiera ser visto como una especie de santificación en el creyente. Él constantemente está haciendo eso, quitando abrojos, zarzas y poniendo plantas que den buen fruto. Él constantemente, hermanos, está obrando en nuestros corazones. Por medio de la santificación, todo aquel que viene también es santificado. El Señor nos acepta como vengamos en Cristo, solo que vengamos por medio de Cristo, pero después Él decide cambiarnos y está santificándonos constantemente. Él comienza a podar en nosotros, Él comienza a sembrar buena semilla que dé buen fruto,
Quita los abrojos para plantar plantas que den buen fruto. Y eso, hermanos, es la verdadera prosperidad del hombre. Uno que está siendo formado constantemente a la imagen de Cristo. Pregunto, hermanos, ¿no es esa el propósito de la palabra? Formarnos a nosotros, a Cristo, a su imagen. Por eso, hermanos, es que su palabra nunca vuelve a nosotros vacía. Él constantemente está haciendo algo en nosotros, está formando algo en nosotros. Oh, hermanos, qué invitación tan espléndida la que tenemos enfrente. Una invitación a disfrutar de su gracia. Una invitación a venir y comer y beber de Él sin dinero, sin méritos. No necesitas sorprender al Señor. Ven con tus pecados, con tus debilidades. Y Cristo, siendo la verdadera agua, siendo el verdadero pan que cayó del cielo, que descendió del cielo, promete satisfacerte. El banquete está servido. Pero tienes que venir a Él pronto. Tienes que venir a Él pronto, porque la invitación no es eterna. Buscarle mientras pueda ser hallado. No deberías de esperar a mañana. Tienes que venir a Él hoy. Hoy. Mañana puede ser tarde. Venid a Él y Dios hará un pacto contigo. Serás su pueblo y Él será tu Dios. Ven a Cristo. Si tú no conoces al Señor, ven a Cristo. Y si tú ya lo conoces, ven a Cristo. Ven a Cristo. Vamos a orar.